Se lo agradezco. Muchas gracias, don Rubén, y muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad. Yo ya tuve una reunión previa con el presidente de la Corte donde tocamos algunos de estos temas. Y yo quiero tratar de, para que se entienda bien, porque en el fondo, tratando de verlo de una persona que en el fondo recoge otro tipo de inquietudes, y hacer un diálogo o plantear una reflexión, abstraigámonos un minuto de qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Y abstraigámonos un minuto eventualmente del problema técnico que está detrás de cada uno de estos temas. Yo tengo la impresión de que es necesario volver a generar en Chile un nuevo... La palabra me gusta más en inglés que en castellano, porque decir partnership en castellano significa decir un nuevo trato, eso tiene una connotación tan propia norteamericana después de la guerra, o hablar efectivamente de un entendimiento es distinto también. Y yo creo que ese partnership, efectivamente, ese nivel de entendimiento, para que no se entienda como una colusión o como un algo indebido, sino que efectivamente tratar de entender cómo un presidente o un jefe de gobierno entra a llegar y ver el tema de la administración de justicia en la próxima etapa, yo creo que es clave. Yo creo en más arbitrio judicial y no menos arbitrio judicial. Esa es la primera afirmación que quiero decir. Y creo que hay que generar condiciones para más arbitrio judicial en Chile. Pero yo quisiera como darles algunos ejemplos que ha terminado haciendo mal este tema. El tema de las excarcelaciones a la larga y la discusión entre garantistas y no garantistas termina siendo al final una discusión que termina presionando al Congreso por tratar de presionar y de legislar cómo los jueces deben interpretar esto. En circunstancias que no es una discusión ideológica, es una discusión de prudencia, en donde en un determinado momento la sociedad puede llegar y querer un grado mayor de restricción o firmeza, y en otro momento la sociedad puede querer un grado mayor de soltura. Va a depender de una apreciación de criterio en buenas cuentas. Y de lo que se supone en un régimen efectivamente que descansa con un alto nivel de criterio o arbitrio judicial, es que eso se haga judicialmente. Y en cierto sentido no se convierta en una discusión entre tampoco jueces garantistas o jueces no garantistas, porque de ese modo vamos a terminar en el Congreso o vamos a terminar con una presión política sobre esa discusión. Esa es la sensación que yo he tenido cada vez que hemos tenido esta discusión, también cuando jueces han tenido que opinar en público respecto a los criterios para conceder algo, ¿no? Y se apelan o se quedan en cómo interpretan las causales que efectivamente les permiten llegar y concederlas o no concederlas. Ahora, yo tengo la impresión de que cuando hemos hablado en estos últimos años respecto de los temas que le interesan a la ciudadanía sobre la seguridad pública, al final, hoy día, por lo menos, ustedes podrán tener la tranquilidad de que este tema no va a tener la misma connotación que la elección del 2009, en gran medida porque las expectativas que se generaron en esa oportunidad no se llegaron a satisfacer. Y al final, eventualmente, tres actores que fueron clave en la elaboración de una política criminal, el gobierno terminó, por culpa de distintas razones, eventualmente, generando un clima de falta de entendimiento entre los tres actores, entendiendo por tales al gobierno, a los jueces y al Ministerio Público. Y yo creo que cualquiera de nosotros podría concluir de que ese nivel de acuerdo es necesario estimular y no echar a perder, por así decirlo. Y la pregunta es cuándo un gobierno está dispuesto a llegar y asumir los costos de la delincuencia, los costos políticos de la delincuencia. Y esa pregunta, obviamente, por lo menos para ustedes y para todos nosotros, no va a ser de la misma envergadura que la que tuvimos en el 2009. Sin embargo, no estamos hablando solamente de las promesas electorales, de lo que hablan, por ejemplo, de llegar y tener más dureza respecto de esas excarcelaciones. El llegar y justamente prometer, por ejemplo, de que efectivamente los reincidentes no van a salir a la calle. Yo soy partidario de eliminar la irreprochable conducta anterior para delitos más graves. ¿Y saben por qué? Porque he sentido que los jueces no han asumido el arbitrio judicial que la ley les otorga para llegar y evaluar en cada caso cuando sí y cuando no. Lo han terminado interpretando exclusivamente como un prontuario limpio. Y con ese nivel de formalidad de parte de los propios jueces, a la larga, yo tiendo a pensar de que, teniendo la facultad para llegar y evaluar caso a caso, y llegar y entenderlo de fondo y no de forma, al final, efectivamente, hemos terminado con una discusión de que es necesario legislar. Es ahí donde hay oportunidades de mayor arbitrio judicial y que no se han usado, pudiendo haberlas usado. Yo, la verdad, las cosas que soy partidario de quitarle al presidente de la República la facultad de indultar. Pero en este esquema, mientras Gendarmería siga administrando beneficios carcelarios, eso no va a ser posible hacer. Creo la necesidad de llegar y establecer algún tipo de procedimiento controversial para que las víctimas puedan llegar y hacer valer sus derechos. Hay un derecho al cumplimiento de la pena de parte de las víctimas. Y en este sistema actualmente no la tienen. Y evidentemente genera un conjunto de discusiones que terminan salpicando al mundo político de una manera inadecuada,
porque en el fondo se siente que en algunos otorgamientos de beneficios hay consideraciones políticas más que consideraciones justicia caso a caso. La verdad de las cosas es que ustedes mismos se han preocupado del número de incremento de detenciones por consumo y tenencia de droga. Tenemos 80.000 jóvenes que están efectivamente deteniéndose todos los años, solamente por una forma de interpretar la ley de drogas que ni siquiera tuvo afín a su espíritu original, porque nunca se pretendió llegar y justamente penalizar el consumo. Nunca fue expreso eso. Sin embargo, se ha llevado por ambigüedades del propio texto, eventualmente de lo que significa concertarse para consumir y efectivamente subsumirlo en un microtráfico. Pero 80.000 detenciones por consumo y tenencia que no tienen nada que ver con pesquisas respecto de tráfico de droga. Así que ustedes mismos han tenido la preocupación para llegar a establecer mecanismos que generen alternativas para llegar y rehabilitar a esas personas y suspender las penas. Pero todos sabemos que rehabilitar personas que tienen problemas de consumo de cualquier tipo de droga es difícil. Todos sabemos efectivamente que los programas de rehabilitación tienen altos niveles de reincidencia, que los niveles de seguimiento son de largo plazo, van de 1 año a 5 años. Todos sabemos que son extraordinariamente caros y todos sabemos que no basta con lo que hoy día el SENDA está haciendo y que los organismos privados en materia de rehabilitación tienen dificultades de comprensión para obtener las patentes municipales de parte de sus alcaldes, ser considerados que están haciendo una actividad socialmente benéfica por parte de los vecinos. Son vistos como, en el fondo, lugares de una lacra social que efectivamente más vale, ojalá, tratar de expulsar de sus comunas que tratar de llegar y justamente estimular. Entonces, en cierto sentido, lo que quiero tratar de decirle es que necesitamos llegar y despenalizar parte de este tipo de temas porque hay que quitarle la connotación estigmatizante. Hay que ser capaces de alguna manera de involucrar a estas personas a querer rehabilitarse y no llegar y exponerse a sistemas de rehabilitación que en la práctica van a ser forzados y van a ser probablemente muy poco eficaces. Ese es el punto central de por qué motivo se requiere un cambio de la ley en este tema. Ahora, temas como el que estoy tratando de decir a ustedes también tienen que ver con las adecuaciones de pena y ustedes muchas veces han hecho sentir esta inquietud. Cuando uno tiene eventualmente haber pillado a una persona por tener una planta en su casa 2 veces, reincidente en un autocultivo, en su casa, una planta de marihuana, y la ley los va a forzar a ustedes a aplicar 5 años sin beneficio carcelario, en circunstancias en que una persona llega y asesina a otra, mata a otra por primera vez, se acoge a un procedimiento abreviado, y probablemente no va a pasar un solo día en la cárcel. Eso no se requiere ser un especialista para entender que no tiene lógica. No tiene lógica. No tiene equilibrio. Y da lo mismo el argumento de la ley. No tiene lógica. Ese es uno de los problemas también de la ley Emilia que hemos tenido recientemente. Una persona que está estudiando Derecho y efectivamente comete un accidente en donde deja lesionado efectivamente gravemente a otra persona, va a perder su posibilidad de ser abogado. ¿O me equivoco eso? Pero la verdad las cosas es que una persona que deja lesionado a otra persona eventualmente y no la mata, va a poder seguir manejando. ¿Qué tiene que ver el garantismo con el derecho a manejar en la vía pública? ¿Qué tiene que ver que vayan un conjunto de abogados especialistas al Congreso, una comisión mixta, para explicar acerca de efectivamente la falta técnica de tratar un delito culposo como doloso en el caso del derecho a manejar? ¿Qué tiene que ver? Nada. Entonces, cuando yo pido mayor arbitrio judicial, en el fondo, lo que yo estoy pidiendo también, en este nuevo entendimiento, en este nuevo partnership, es que tengamos suficiente criterio para ejercerlo. Y entender que este tipo de preguntas están mucho mejor tratadas acá que en el Congreso, en una lucha política, en otro tipo de lugares. Para eso están los tribunales y para eso está, a la larga, el uniformar criterios, efectivamente, de fallos y dar una idea de justicia. Allá afuera tenemos una manifestación por el Sename. Todo lo que son nuestras normas sobre protección de menores pueden en el papel tener una racionalidad, pero están haciendo agua por práctica y están haciendo agua por otro tipo de consideraciones distintas. Ahora, yo quisiera decirles con sinceridad de que no sacamos nada con seguir hablando entre nosotros de que en el fondo una reforma procesal penal va a llegar y justamente entrar en régimen en 40 años si la población siente que en el fondo los fiscales están solamente asumiendo metas de gestión y de un modo residual determinado tipo de delito que tiene alto impacto. ¿Qué pasa con los delitos económicos? De más bajo impacto. Porque quedan fuera. Esto es como la lógica auge, por así decirlo. Solamente si uno va a recurrir al sistema público de salud, y en este caso al sistema público de justicia, al Ministerio Público, pasa a hacer cargo solamente un listado de patologías, un listado de crímenes, un listado de delitos. El otro queda para la selva.
Eso fue un argumento y discutido expresamente cuando discutimos la ley, la modificación. Lo asumimos, pero debo decir que con ese tiempo yo he llegado a la conclusión, lo digo con toda sinceridad, que a nosotros nos formamos con un criterio de subsidiariedad, de principio de subsidiariedad. Uno se tenía que hacer cargo de lo que los privados no se podían hacer cargo. Uno no podía decir en esa lógica de subsidiariedad me hago cargo hasta por ahí nomás. No puede, no en ese tipo. Y tengo entendido que aquí hay norma expresa sobre negación de justicia. Yo tiendo a pensar eventualmente que hay ámbitos de arbitrio también aquí que requieren efectivamente de otra lógica y de otro criterio. Ahora, yo no soy partidario de una reforma del procedimiento penal de volver a la prueba tasada. Soy partidario efectivamente de mantener el criterio que efectivamente existió. Tenemos que llevar a los abogados a dejar de ser litigantes de cortes superiores y en el fondo que se vayan a enfrentar a defender un caso a los jueces inferiores. Y tenemos que de alguna manera cambiar la lógica de una generación de abogados en Chile que se formó en litigantes de procedimiento. Estos son los que escriben artículos en el Mercurio, que son profesores míos algunos, que en el fondo efectivamente se preocupan tanto eventualmente de que eliminemos el recurso de casación en la forma. ¿Qué va a pasar en Chile si es que efectivamente eso va a ocurrir? La verdad de las cosas que digo con toda sinceridad, parte de toda la lógica de las reformas que se están dando y que se vienen para adelante supone llevar a una generación de abogados a disputar en otros niveles y dedicar a esta Corte a lo que debe hacer, que es llegar y señalar la justicia a cada caso, elegir las causas, señalar efectivamente una orientación del derecho en una dirección determinada. Y yo creo que eso es clave hacerlo y tratar de estimularla. Pero eso tiene algunos requisitos. El primer requisito es calidad en la formación de jueces. Yo sé que ustedes han hecho un esfuerzo muy grande en esa materia. Sin embargo, quiero decirles, si es que viene una reforma regional en Chile, no estoy tratando de decir cuán ambiciosa puede ser. Estoy diciéndose que hay. ¿Estamos en condiciones de entregarle a los tribunales de Angola el manejo del conflicto indígena? Yo creo que no. Yo no lo haría. Hasta el día de hoy los mejores abogados, los mejores jueces, los mejores están en Santiago. Y nosotros tenemos que entrar a una etapa eventualmente en donde eso se sienta de distinta manera. Yo sé que ustedes han hecho esfuerzo en esa materia. Yo sé que había un esfuerzo, pero quiero decir a dónde también falta. Si ustedes han de uniformar la ley en buena, unifórmenla. No es posible que, lo voy a hablar como desde la calle en esto, no es posible que estudiantes de universidades privadas vayan a los tribunales y logren efectivamente indemnizarse caso por títulos que en realidad no tienen pie ni cabeza, peritos criminalísticos que no van a ser contratados ni por carabineros ni por investigaciones. Pero los estudiantes de universidades estatales que vayan a los tribunales le rechazan esas mismas demandas civiles. Elijan un criterio o elijan otro criterio, pero elijan uno, y que sea común. Y cuando desde la calle yo les digo que el mismo juez que trata el caso de los estudiantes de universidades estatales es el mismo juez del caso Inverlink y el mismo juez del caso La Polar, yo les voy a decir con todo afecto y con todo respeto, la verdad las cosas es que no hay norma de competencia que haga eventualmente no subir las cejas en una situación así, a un lego. Con todo respeto. La ley antiterrorista en Chile eventualmente en parte está sucumbida o está muy desprestigiada en parte por una interpretación judicial. En el caso Bombas, cuando los tribunales efectivamente toman la decisión de no afirmarlas por las razones que sean, en el fondo eventualmente termina siendo una ley que hasta ahora solamente ha sido posible aplicar para determinadas personas, o así es percibida, para personas que eventualmente son parte del tema indígena en la nueva región. Ese es el punto que al final tiene que ver con el arbitrio judicial, criterio y cómo uno compensa y pondera ese tipo de cosas con el objeto de dar señales en una dirección determinada. Uno supone que hay equidad subyacente que uno espera que con criterio, con prudencia, con un juicio del momento que puede cambiar, porque los momentos en una sociedad son distintos, uno va a poder tener la confianza suficiente que se va a poder depositar aquí. Y es legítimo pedirlo. Con todo respeto, es legítimo pedirlo que lo ejerzan. La verdad es que yo siento que hay roles judiciales que no están siendo asumidos. Parte de la presión por legislar en el tema del matrimonio civil, la ley de matrimonio civil, obedece a un tema aquí. ¿Y por qué digo que es un tema aquí? Cuando los legisladores toman la decisión hace pocos años atrás de hacer lo que no habían hecho nunca en el siglo XX, de llegar y justamente terminar con las normas de derecho internacional privado en materia marital y llegar y decir que solamente vamos a entender como matrimonio entre un hombre y una mujer, en el fondo, para tratar de negar la competencia a otras legislaciones para definir ese matrimonio,
En el fondo lo que estamos haciendo, estamos presionando para legislar en un tema que había un amplio espacio para llegar y ir fijando criterios de equidad subyacente en materia alimenticia, en materia sucesoria, en materia de reconocimiento de sociedades de hecho, en materia de equidad subyacente, para llegar y justamente ir definiendo una discusión legislativa posterior más sana y distinta. El positivismo que finalmente predominó no solamente en el Poder Judicial, sino que en el Tribunal Constitucional, de dejar absolutamente esto a juicio, a resorte del Congreso, en el fondo, lo digo con toda sinceridad, es un camino completamente distinto a lo que el Poder Judicial hizo durante el siglo XX en materia de legislación civil, matrimonio civil, y en un criterio que en general, más allá de las discusiones sobre el contenido de esas interpretaciones, permitió paz y permitió ir avanzando socialmente sin que este tipo de temas se convirtieran en una lucha religiosa. Y hoy día lo echo de menos. ¿Ustedes con qué se encuentran? Ustedes se están encontrando con dos cosas que a mí yo solidarizo con ustedes, con mucho respeto. Se están empezando a encontrar con casos como las farmacias y SAPRES. En el tema ambiental, ustedes están siendo eventualmente el objeto de una presión para llegar y definir los temas ambientales de un modo también por litigantes procesales, porque no, ustedes no son precisamente personas que tienen una visión ideológica sobre ese punto. Al final los abogados vienen acá para llegar y justamente discutir las condiciones administrativas del otorgamiento de cada uno de los papeles, permisos o los estudios de impacto ambiental. Y ustedes dicen eso no tiene suficientes antecedentes o se ponen más exigentes. Y en realidad eso va a tender a aumentar. Entonces la presión de los grupos culturales en Chile, ustedes sufren lo mismo que sufre el Congreso. Vamos al Congreso, esos grupos culturales, para que el Congreso sea el dique de esas presiones y corrija esto y haga una ley de servidumbres. O vengan acá al Poder Judicial para que ustedes resuelvan una lucha moral, religiosa, que no se ha podido resolver en otra parte. Ese no es el rol de la Corte Suprema, ese no es el rol de nuestro Congreso. No lo es. Al contrario. Y al contrario, no va a tender a disminuir el nivel de litigios aquí en esta Corte. Va a aumentar. Porque las personas, a la medida que tengan acceso a esto, ya lo han descubierto, en la medida que las costas pagan a los abogados, en la medida de los class actions o las posibilidades de llegar y justamente facilitar el ejercicio de una acción, van a tener que aumentar, van a venir. Esas personas van a venir aquí. Entonces, en el fondo, ustedes, en esto los compadezco, los respeto, les tengo respeto. Yo diría en general, ustedes están en una situación que es imposible a la lógica cultural que hemos tenido hasta ahora nosotros. Que son grupos que los ven a ustedes como las personas que en último término tienen que parar disputas políticas de la sociedad que tienen. Y por eso el cuoteo que tenemos, el sistema de designaciones que tenemos hasta el día de hoy, por eso el Senado se ha terminado desnaturalizando en el nombramiento efectivamente de todo tipo de autoridades en las cuales le corresponde intervenir, y no estoy hablando solamente en la judicatura, estoy hablando también del Consejo Nacional de Televisión, Televisión Nacional. Uno lo menciona y todo es un cuoteo. Yo fui educado por un miembro de ustedes que ya falleció y que echo de menos cada día. Fue Enrique Curi. Y don Enrique, eventualmente, yo creo que fue finalmente un aporte para esta Corte. No solamente en competencia jurídica, sino que en bonomía personal, en criterio, en decencia humana. Yo no hay día que no lo eche de menos. Y la verdad, la cosa que me definió a mí mucho en mis vocaciones y al mismo tiempo en lo que yo he hecho en estos últimos años. Si yo fuera presidente, yo me jugaría por tratar de encontrar a lo menos 2 Enrique Curis para llegar a integrar esta Corte. Y cuando digo eso, ¿a qué me quiero referir? Uno, persona, ojalá, no necesariamente dentro del Poder Judicial, no porque no crea que el Poder Judicial no tenga personas de ese tipo de perfil. Estoy diciendo que le ayuda a una sociedad a tener integraciones mixtas, por así decirlo, y que recojan distintos tipos de ámbitos. Pero como muy bien me dijo el presidente, en esa oportunidad que conversamos, me dijo, no quieren postular los abogados externos. Hay que jugárselas por encontrarlo, hay que jugárselas por soltar este cuoteo que tenemos hasta el día de hoy y buscar personas criteriosas al margen de lo que ha sido esta cosa tan rígida de criterio para mejorar la calidad de los criterios de justicia o equidad subyacente que permitan ejercer ese mayor arbitrio judicial que yo les mencionaba hace un rato atrás. Si ustedes me preguntan a mí, ese partnership ahora tiene una responsabilidad de parte del presidente. El único que va a terminar con el cuoteo en Chile no es el Senado. Ni siquiera son ustedes que van a ser víctimas hasta el día de hoy de presiones para que la conformación de las ternas, las quinas. Yo en realidad no los culpo. Esto es muy normal. Es el presidente en Chile que tiene que llegar y ayudar a romper esa lógica. Y siento que hasta ahora hay algunos que han querido postular este cargo que no entienden el desafío que tenemos para hacer eso, para que esto funcione bien y no se deteriore a largo plazo. Ese es el problema clave que tenemos nosotros. Cómo uno se sale de esa trampa. Yo, la verdad, las cosas que yo creo en síntesis, en 3 cosas.
en ese partnership que hablábamos hace un rato atrás, de mayor arbitrio judicial y no menos, de no resolver todas estas disputas en una ley, de tratar en lo posible de tratar de mejorar esto a partir de una lógica distinta, con criterio y aprovechando la buena fe que tenemos ambos. Uno, fácil acceso. ¿Cómo facilitar el acceso? Dos, criterio y decencia pública. Y cuando digo esto no estoy hablando solo de probidad y dignidad de cargo. Estoy hablando de criterio y decencia pública. ¿Y qué quiero decir con criterio y decencia pública? El criterio y decencia pública es proactiva. La dignidad a veces es muy pasiva. Es muy pasiva. Las personas que yo a la larga he ido valorando como con criterio y con decencia son las personas que se las juegan en un determinado momento, que dicen, mira, me toca, tengo que intervenir. No hay nadie que les va a decir a ustedes que no tienen atribuciones y que ustedes tienen ganas de llegar y ejercer la justicia subyacente en un caso determinado. La sociedad chilena entera los va a venir aquí, lo digo en serio, a respaldar. Y ese es el punto de lo que yo me gustaría tratar de ayudar y que me gustaría ver de parte de esta nueva etapa, criterio y decencia pública. Y lo otro, el tercero, es fomentar calidad. Calidad. Y tener buen oído social. Ustedes cuando hacen esta invitación es porque lo tienen. O sea, ¿por qué van a invitar a 9 candidatos que somos bastante distintos? Algunos nos vestimos muy distintos y en realidad hacemos gala de esas diferencias, a llegar y venir a una institución que se juega en temas que son muy complejos y que requiere de formación y de manejo en ese tema. Lo hacen porque quieren tener el oído de qué está pasando en Chile. Yo quisiera ver eso no como algo negativo, lo quisiera ver como algo, una oportunidad para el país, como algo que nosotros podríamos usar para bien. Además, el país que nos tocó, les aviso, no va a cambiar, y no va como en una involución en esto, va en otra dirección. Entonces, yo tiendo a pensar eventualmente que es hora de llegar y verlo en términos positivos y tratar de usar eso en buenos términos para una dirección determinada. Yo quiero felicitar al presidente porque yo he notado que es difícil ser presidente de un órgano colegiado, porque en el fondo, ¿de dónde se juega el liderazgo? Se juega el liderazgo en persuadir, en tratar de llegar y justamente armar una agenda, en tratar de alguna manera... Se puede tener liderazgo en un organismo colegiado o no, y yo sé, no solamente por la conversación que sostuvimos, sino que sé por el prestigio que tiene, y no estoy tratando de adular, efectivamente que es un hombre que mete temas, y un hombre que efectivamente, lo digo en buena, efectivamente sabe... lo digo con respeto, un buen vendedor de temas que tienen que ver eventualmente con los temas de justicia para adelante. Bueno, yo siento que ese liderazgo que hay que jugar en los próximos 4 años en todos los campos del país hoy día. Y desde luego el presidente de Chile no es el presidente de un órgano colegiado, pero sí tiene para su eficacia que jugar el rol de árbitro imparcial y salirse de presiones de grupos de interés. Tiene que jugar en segundo término el rol de tribuna para llegar y señalar determinado tipo de cosas para adelante. Al principio de la transición, el presidente Elwin se sintió en la necesidad de escribirle una carta a todos los miembros de la Corte Suprema. Ustedes, gracias a estas invitaciones, hacen innecesario hacer eso, porque en el fondo ustedes nos están preguntando a nosotros qué criterio tenemos en el fondo. Si me preguntan a mí, estos son los criterios que tengo. Y no estoy diciendo con ello que no los tengo, que no están formados, que no obedecen a un enfoque global judicial y que no podrían llegar y pedírseme criterio en cada una de las decisiones que tengan que ver con lo que significa la administración de justicia. Lo único que estoy diciendo a ustedes, usen el arbitrio judicial que tienen y expándanlo. Expándanlo. Tienen margen. Y en segundo término, ser proactivo en esto. Y entender que al frente se van a encontrar con una población que antes no llegaba a los tribunales, que llega con capacidad de litigio, no se van a ir. Y van a estar efectivamente llevando nuestra sociedad a nuevos niveles de discusión sobre nuevos temas. No hay ningún tema que uno pueda decir que lo resuelva el Congreso, que lo resuelva el presidente. Aquí estamos todos en el mismo barco. Y en ese sentido no nos podemos correr. Muy amable. Muchas gracias.